días, Amanda. Buenos días a todas y todos. Es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. En esta ocasión tendré el gusto de compartir con ustedes inicialmente una idea o digamos, la discusión de lo que se ha venido dando en términos de transición energética en Colombia, para poder entrar un poco en las normatividades, que digamos que ese sería el sentido común para entender una norma, ¿no? Les puse esta imagen solo como abrebocas de la discusión, porque en términos de la transición se asume que las energías denominadas limpias digamos, es una perspectiva muy maniqueísta que se ha construido, en donde las energías limpias son buenas y las anteriores son malas per se, y vamos a ver que pues como todo en la vida no hay blancos y negros, sino todo es un gran conjunto de matices, ¿no? En esta presentación intentaremos responder estas 4 preguntas para que las tengan allí, digamos, en mente, que están ligadas a la discusión del día de hoy, que tienen que ver con la denominación de lo que se entiende por justo en la transición, de la preponderancia que debería tener un enfoque de derechos humanos, y con base en esos 2 criterios, en lo que es transición justa y enfoque de derechos humanos en transición energética, poder abordar el contenido del marco institucional de transición energética en Colombia y, de manera más precisa, la Ley 2099 del 2021, que como ven es una normatividad reciente. Y bueno, si las antiguas no se cumplen, entenderán que aquí también hay un poco algunos vicios, ¿no? Pero ya miraremos. Lo primero sobre la transición energética que hay que decir es que, digamos, esta discusión no es nueva, es propia de, digamos, de casi todas las sociedades, pero para circunscribirlo a nuestra realidad cultural, es propia del sistema capitalista. Esto ya pasó, y en términos también catastróficos y de crisis global. La primera de las grandes crisis que se vive es la llamada crisis de la madera, que es producida en gran medida porque previo al petróleo, la principal fuente de energía en el mundo es el carbón. Y eso lleva a que se dé una amplia deforestación, principalmente en Europa, y a que muchos gobiernos antes del siglo XIX y durante el siglo XIX tomaran medidas para prohibir la tala de bosques, entre los que se incluyó una normatividad que era antigua en Europa, que era la apropiación comunal de los bosques, de las maderas. Eso tiene una relevancia, ¿por qué? Porque para el caso de América Latina, digamos que ocurre algo similar, pero entonces aquí, para entender la transición energética, también hay que entender que aparte de que nosotros tenemos digamos, una carga histórica producto de la colonia, que nos pone una desventaja en el contexto de la energía, adicionalmente nos pone la paradoja de la abundancia. Y es que gran parte de los recursos minerales que son base para una parte de las denominadas energías limpias, están aquí, en América Latina. Y pues nos pone como actores fundamentales de la transición a nivel global. En ese sentido, cuando se habla hoy por hoy de transición energética, en el centro de la discusión, por supuesto, está la matriz energética, pero previamente hay 4 temas fundamentales que hoy dominan la discusión. El primero, por supuesto, es el climático, asociado al cambio climático y la crisis global que en torno a ello se ha venido desarrollando. Un segundo componente, que es el relacionado a las soberanías y a las seguridades alimentarias. Esto porque algunas de las alternativas que se han propuesto para los combustibles fósiles han sido los biocombustibles, lo que ha puesto en el debate las dificultades que esto podría generar en el acceso a la alimentación, en tratándose de productos agrícolas como el maíz, por ejemplo, aunque ya pasa con los fenoles ligados a la caña de azúcar. Luego viene un componente en la discusión que es el de la injusticia económica, y que tiene que ver principalmente con el acceso a las tecnologías y las desventajas que, por ejemplo, les planteaban esto de la paradoja de la abundancia. Y por último, un debate ambiental, ¿no?, que está allí transversal, que tiene que ver no solamente con que la alternativa sea ambientalmente más sostenible, sino que el cambio en sí tiene algunos impactos ambientales y las nuevas tecnologías las tienen, pero pareciera no estar en la discusión.
Sobre la matriz energética, hay que decir que cuando se habla de ella, se hace referencia a la relación consumo. Se puede decir que una matriz es más sostenible y más eficiente en la medida en que la relación entre consumo y fuente sea más duradera en el tiempo. Digamos que no se agote tan rápido, es lo primero. Y lo segundo es que la unidad de recurso se utilice de mejor manera. Es lo que está allí en esta discusión de la matriz energética. Por supuesto, esto trae un gran debate y es que tenemos unas tradicionales energías no renovables, que son, bueno, el petróleo, el carbón y el gas, y tenemos unas denominadas energías renovables, que es un conjunto amplio que va desde la geotérmica, que en el caso de Colombia en particular, aquí ya hay exploración, de hecho ya hay pilotos de geotermia. El primero fue desarrollado en el municipio de Agua Azul, en el Casanare, en una alianza entre la Universidad Nacional de Medellín y Parex, una minera canadiense, que pusieron allí una planta de utilización de energía geotérmica, en particular sobre todo el Piedemonte. Hay un gran potencial de geotermia porque, digamos, esta cordillera todavía está en formación y todavía hay mucha actividad volcánica. Entonces todavía se pueden, digamos, recursos subterráneos se pueden utilizar, entre otros, no solamente volcánicos, sino también termales, que son los que se usan acá. Pero por supuesto hay otra gran cantidad, las biomasas, las eólicas, las hidroeléctricas, que están consideradas como renovables, las solares. Y aquí se abre la pregunta que ya más adelante nos van a aclarar sobre el hidrógeno, en qué escenario estaría cada uno de los dos tipos de hidrógeno, el verde y el azul, y por qué, digamos, en esta gráfica está en el intermedio, ¿no? Por el tipo de recursos al que se recurre, aun cuando se esté hablando de una utilización más eficiente, ¿cierto? Pero era como un poco para poner el debate en el contexto de la transición. Eso nos lleva a preguntarnos en segunda instancia, que es la segunda pregunta, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de una transición justa? Y ese dilema de la transición justa, digamos que nos pone en el centro de la discusión no solamente el cambio de la matriz, que ya vimos a qué hace referencia, sino también de cambios culturales, de concepción del uso de la energía, de la integración de los modelos de energía a los modelos económicos, que no se suele hacer. Digamos que la energía se entiende como un recurso adicional dentro del conjunto de recursos que se explotan en un modelo económico, pero digamos que lo que nos muestra la realidad es que tal vez este es el aparataje. ¿Sí? Este no es cualquier recurso, es el motor, es el escenario de la actividad propia de la economía. De suerte que se requieran cambios culturales y en eso tiene que ver digamos, la dimensión de justa, y es cómo sería posible ese doble cambio entre lo cultural y la matriz energética. En primer lugar, hay un escenario de discusión sobre las relaciones de poder. Hoy por hoy, la transición energética es, de una parte, un interés, como ya no lo anunciaron Natalia, un interés de países del primer mundo, porque digamos, ellos, principalmente Alemania, viene desde los años 70 desarrollando todo digamos, su política de transición energética, que digamos, es mucho más compleja de lo que vamos a ver más adelante con Colombia, que en el contexto de las relaciones internacionales nos ponen una desventaja en relación a las capacidades que ha acumulado este país, pero también por el acceso a la tecnología y al conocimiento. Luego viene un segundo escenario de discusión, que son los tipos de autonomía y los tipos de soberanías que interactúan, porque no se trata solamente de la autonomía energética como fortalecimiento de la capacidad de una matriz energética o de la soberanía energética como integración de esa matriz a un modelo cultural específico, sino que estamos hablando que hay otros escenarios de la producción que podrían verse afectados y que para poder entender la transición energética no basta con poner paneles solares, sino que esto tiene que estar integrado a las otras formas de producción y tiene que ser concertado, digamos, tiene que construirse con. Y eso abre debates como los de soberanía alimentaria, lo que les comentaba en el caso del maíz y los azúcares, ¿no? La caña de azúcar. Luego tenemos una discusión que es fundamental, que esto es un aprendizaje del siglo XX, y es que no es posible hacer transformaciones sustanciales en las formas
de hacer del modelo sin la participación. La discusión en el derecho internacional está entre si se trata de una participación bajo un modelo vertical horizontal. Digamos que en el tema de empresas, particularmente, el debate se ha abierto mucho más allá de esta discusión y se han planteado la construcción de escenarios poliédricos o de multipolares, que podría ser una alternativa, pero de nuevo, todo esto está en construcción, digamos que están las propuestas, pero no está esto 100% definido. Y finalmente, no es posible hoy hablar de transiciones justas si los derechos humanos no están en el centro, y ya les vamos a mostrar por qué no es posible. El enfoque de derechos humanos entonces nos remite como a tres grandes debates. El primero es si cambiamos la matriz energética, ¿hacemos la transición? Sería la pregunta. Y allí, de entrada, digamos que hay varios puntos de partida para la respuesta. El primero es que el desarrollo, digamos, como modelo genérico de producción, para el caso de Occidente, ha venido teniendo un tránsito del desarrollo basado en el crecimiento, ¿cierto?, al desarrollo basado en la dimensión de lo sostenible, donde el ambiente se integra como no solo como derecho humano, sino como escenario de materialización de los derechos. Por lo tanto, cuando hablamos de desarrollo, se entendería en dimensiones de lo sostenible. Pero la segunda pregunta, que es fundamental en la idea de cambiar la matriz energética, es ¿qué tan diverso es este cambio de matriz? Digamos, si es posible que esto sea diverso. Y uno diría, bueno, ¿y por qué estos dos escenarios tan importantes? Porque aunque estamos hablando de derechos humanos universales, estamos hablando de pluralidades de culturas y de pueblos y de formas de vida, y no se puede entender los derechos humanos como una forma de homogenizar las sociedades. Por supuesto, se trata de un marco normativo de dignificación de la existencia humana, pero no puede ser concebido como ustedes están muy atrasados, necesitan un modelo más avanzado, tomen este y desarrollense. Digamos que ese no podría ser el discurso que uno manejaría, digamos, tomando de nuevo el ejemplo que nos plantea Natalia. Valdría la pena discutir si estamos esperando que vengan los alemanes a salvarnos, ¿no?, de este atraso tan terrible. Entonces, digamos, para tener allí la discusión del tema para lo que viene ahora en el diálogo. Luego, esto implica dos momentos bien interesantes. La diversidad implica también tener en cuenta el contexto socioeconómico y que hay desigualdades estructurales, de suerte que no basta con aplicar normas genéricas, sino que hay que ver particularidades. Y lo segundo es que en términos de derechos humanos se viene haciendo, digamos, una imbricación muy interesante en los discursos de los derechos, en donde yo resaltaría de entrada, por ejemplo, la respuesta que da el sistema interamericano a través de la opinión consultiva 23 al Estado colombiano, en donde pone de nuevo el ambiente como derecho y como escenario, y por supuesto la correlación que ha hecho la ONU entre cambio climático y goce efectivo de derechos, que es un análisis, un cambio de perspectiva interesante, porque pone digamos, la teoría del riesgo como factor fundamental para entender el goce de un derecho. Y esto tiene relevancia en escenarios como los empresariales, porque este es el discurso de las empresas. Entonces, digamos, generar este puente puede ser digamos, ha sido y puede llegar a ser una herramienta importante. Digamos, por ahora puede ser, diría yo. Luego viene la discusión sobre democracia y política energética. Ya vamos a ver por qué más adelante yo siempre les anuncio el más adelante, es para hacer énfasis, pero tiene que ver fundamentalmente con el enfoque que tiene una política energética, que son variados. Podríamos decir que son variados. Y por último es diversificar la matriz. Esto ha abierto debates muy interesantes. El viernes precisamente vamos a tener la participación del Observatorio Petrolero Sur de Argentina. Ellos han trabajado una discusión muy chévere sobre las energías comunitarias, que seguramente allí vamos a poder entender de mejor manera, pero es un ejemplo, digamos, no se trata de la centralización del cambio de matriz, sino también de la posibilidad de que comunidades asuman el control. Eso está ahí pendiente. Un segundo bloque de discusión sobre este enfoque de derechos humanos que invita a los derechos humanos y que permite en este contexto es poner de relieve que cuando estamos hablando de transición energética lo planteamos porque es una necesidad imperante, pero hay un antecedente.
y es que un modelo productivo nos llevó a un estado, a una situación de crisis donde es necesaria. Y en consecuencia no solamente hay un acumulado de impactos ambientales, sino que existe una deuda ecológica. Y esa deuda ecológica, que está relacionada con los impactos acumulados, nos abre una segunda pregunta para que la tengan presente ahora en el llenado de la matriz, y es, ¿será que también en la transición energética América Latina tendrá que ser un territorio de sacrificio? Nosotros como colectividad, como pluralidad de territorios, tendremos que sacrificarnos para esta transición. Eh, Hay que ver si este es el discurso dominante y cómo vamos a estar allí, ¿no? ¿Qué papel tenemos para jugar? Pero además es que pone de relieve la deuda ecológica el hecho de que los impactos propios de la crisis climática asociada a esta necesidad de cambio de matriz energética afecta más a unos que a otros. Y en el marco de quienes tenemos déficit en la deuda, quienes hemos cargado más con los impactos de esa deuda, también nos golpean más los impactos climáticos. Y en consecuencia, el cambio de matriz también implica, desde la perspectiva de derechos, que puede ser una oportunidad para la superación de las desigualdades históricamente establecidas, incluyendo las de acceso al conocimiento. Y por último, que también se las dejo allí abiertas, es si todos estos son los escenarios, pues de cuánto tiempo hablamos de una transición, o sea, porque son las transiciones per se, un poco en la teoría en la teoría trotskista del siglo XX, ¿será que esta es la eterna revolución? Todo el tiempo en la transformación y nunca un resultado. No se sabe, ¿sí? Está un poco abierta la pregunta, porque hay algunos que dicen que es al 2030 con los objetivos del milenio, otros dicen que va a ser al 2050, pero la pregunta sigue sin una definición precisa. Por último, los derechos humanos nos permiten introducir otra discusión, que es la de la diligencia de vida. Y esta, de entrada, hay que decir, es totalmente insuficiente porque ya existen escenarios donde hay diligencia de vida digamos, en contextos de transición energética. Hay dos empresas en particular, Electricité de France, que es una empresa francesa pública en un país donde hay ley de debida diligencia que tiene casos de vulneraciones a derechos humanos en contextos de transición, y la italiana Enel, igualmente, en el caso de Italia, donde hay un decreto legislativo sobre el tema. De suerte que, aunque existe regulación de diligencia de vida en derechos humanos, no es suficiente para la garantía en contextos de transición. El Centro de Información en este escenario ha planteado que debe ser obligatoria esa debida diligencia, pero no solamente obligatoria, sino que tiene que adicionalmente desmitificar la pureza de la transición y la pureza de las energías de transición. Digamos, tampoco se trata de acabarlas y decirles nada sirve, pero sí se trata de introducir los cambios desde el inicio, porque lo que ocurrió con el petróleo cuando se volvió la transición energética, el cambio de matriz, es que se volvió la panacea y hoy está en todo. De ahí salen bolsas plásticas, de ahí salen los zapatos, los computadores, todo, sin ponerse en discusión, y hoy por hoy es un monstruo imparable. No puede ser que estemos generando el monstruo del futuro, ¿no? Solo por no ponerlo en discusión. ¿Qué tan codificada está la diligencia de vida en Colombia? Ya vamos a mirar. El centro hizo este análisis para América Latina, donde propone, bueno, a nivel global, pero yo tomo los datos de América Latina, solamente para decirles unas cositas. En términos de transición justa, también hablamos de la dimensión de la justicia energética. Y para nosotros hay 4 escenarios de determinación de qué tanto se está logrando esto o no. Y, digamos, estos están relacionados a la justicia distributiva, al reconocimiento relacionado a la discriminación histórica, a lo propiamente procedimental de acceso a la justicia y al derecho a resistir, de oponerse, la posibilidad de decir no. Paradójicamente, como yo les decía, nosotros hoy por hoy somos, aunque no tenemos la tecnología, somos el escenario de la transición. Y somos el escenario de la transición porque de aquí salen los recursos fundamentales para ella, lo que nos pone en una situación bien compleja, porque a nivel mundial el 61% de las denuncias que existen sobre vulneraciones a derechos humanos en contexto de transición salen de América Latina. Pero dentro de ese 61%, nosotros los colombianos tenemos por ahora,
digamos, con esta primera medición, puede ser mucho más, el 67% de los casos, que representa un 13% de ese 61%. De suerte que no, ya estamos en un contexto transición donde hay vulneraciones de derechos y por eso la preponderancia de traerlo. Adicionalmente, se plantea, por supuesto, como contexto de estas vulneraciones, de entrada que la mayoría están asociadas al derecho a la tierra y al territorio, y por supuesto tiene un correlato con el derecho a resistir. En el derecho a resistir uno debe entender dos dimensiones, los homicidios, la persecución violenta y los ataques contra las personas defensoras, que van desde las amenazas hasta la utilización del aparato judicial para reprimirles, lo que se conoce como litigios estratégicos contra la participación pública. Pero digamos que esta radiografía que ustedes están viendo aquí pone de presente la necesidad también de la discusión de la transición, poner a los derechos humanos como eje fundamental, sobre todo porque estamos hablando que para el contexto de América Latina, por ejemplo, de los países analizados, en total 17, ¿cierto? De esos países se identificaron 156 empresas, lo que es como es como un boom, si lo ven desde ese enfoque, y pues estamos hablando de un sector que está en crecimiento, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de lo que pasará en 10 años, sino de lo que está pasando. Y esto es lo que está pasando, estos son los escenarios de vulneraciones a derechos en este contexto de transición. Pero avanzamos un poquito más rápido, Fabiancito, por favor. Con esto, el marco normativo institucional de la transición energética en Colombia tiene un primer precedente, digamos, que es la ley 1665 del 2013, en donde se queda el estatuto de la Agencia Internacional, donde se aprueba, el estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables, el IRENA, que introduce, digamos, en el lenguaje de la política energética del país, lo que podrían llamar fuentes alternativas. Señala la bioenergía, la geotérmica, la hidráulica, digamos, por supuesto la marina y la solar y eólica. Digamos, en este escenario estamos en lo rudimentario. Uno podría ver desde esta perspectiva en que cuando se inaugura este enfoque institucional de transición energética, por lo menos hay dos pilares dominantes. El primero es la construcción de energía limpia como cambio de matriz y, en consecuencia, la búsqueda de energías que contaminen menos que las fósiles. El punto de comparación es la energía fósil. Y lo segundo es que el pilar de la transición está articulado al sistema minero energético. Digamos que ya de entrada nos está diciendo el enfoque. El enfoque es de materias primas y nos pone en el escenario de la transición como proveedores de materias primas. Esta matriz institucional pone a dos entidades como las actoras fundamentales de la transición. De una parte está el Ministerio de Ambiente, por supuesto, en términos de los licenciamientos, y digamos, sería paradójico que no estuviera allí, de la conceptualización también, pero en la práctica el actor fundamental es el Ministerio de Minas, porque es el encargado de proyectar, de crear, de construir el plan de acción indicativo de eficiencia energética, que en últimas va a ser el instrumento mediante el cual se va a ir midiendo la aplicación de energías renovables y el desarrollo de medidas de energías renovables en el país. Esta construcción institucional del cambio de matriz energética pone otra, digamos, como eje fundamental la noción de seguridad del abastecimiento energético y la gestión eficiente de la energía. Y esto no es, digamos, no es menor, pareciera que es como obvio, pero no, digamos, tiene como dicen, un picantico. Y es lo siguiente, y es que estamos pensando transición única y exclusivamente para abastecer, no para cambiar totalmente la matriz. De suerte que si conseguimos bajar emisiones de CO2, que sería el objetivo, estaríamos haciendo transición sin necesidad de cambiar completamente la matriz. Eso está para el debate. Pero ¿qué adicionalmente uno ve en esta estructura o en esta concepción del modelo institucional? Tiene un enfoque principalmente en estímulos tributarios, de suerte que está pensado bajo la lógica de un lado del que contamina paga, por una parte, pero adicionalmente de pequeños estímulos en el mercado. Punto.
Aquí no hay nada más, eso es todo. Entonces, ¿qué nos proponen en esos estímulos tributarios genéricos? Reducciones de renta, de declaraciones de renta del 50% para quienes están en el sector, exclusión de IVA a productos, digamos, del sector de servicios, reducción de aranceles e importación de equipos para la transición, y una cosa que es allí, digamos, pura técnica, que es lo que se conoce como la depreciación acelerada, que es una de estas ventajas tributarias que se ofrecen a las empresas para que en sus declaraciones puedan ir reduciendo el valor de los activos, entendiéndose en que todos aquellos activos que están destinados a producir se deprecian, ¿sí? Digamos, se amplía la posibilidad de que sea una depreciación acelerada, ya no de 3 años, sino mucho menor. Por supuesto, esto lo evalúan los actuarios y lo determinan los actuarios. Adicionalmente, esa matriz nos lleva a la ley 2099 del 2021. Y aquí hay que decir que esta ley es lo que se llama una ley malabarista, porque busca modificar diferentes cuerpos normativos, varios la verdad, que van desde la 1715 para la regulación de energías renovables y la que determina el famoso Sistema Nacional Energético, hasta el decreto de Código de Recursos Naturales, el Estatuto Tributario, la ley que buscaba promover la participación de entidades territoriales en energías de transición, etcétera. Digamos que busca modificar distintos aspectos y por eso tiene un alcance tan complejo. Pero ¿qué es lo paradójico? De una parte, se enfoca fundamentalmente en una reorganización administrativa, digamos, de funciones, y por supuesto introduce nuevos conceptos que son el de hidrógeno verde y azul, pero de nuevo, fundamentalmente es tributaria, y esto muy seguramente en el futuro les va a generar escenarios judiciales, porque en Colombia y bueno, en Occidente existe un principio que no hay tributos sin representación, pero adicionalmente, digamos que, por supuesto es una ley del Congreso, pero que adicionalmente los tributos tienen una discusión legislativa particular, digamos, no se definen digamos, en procedimientos normales, sino especiales. Bueno, eso ahí, como para dejarlo. Pero hay un tema aquí interesante adicional a esto, y es la inclusión en todo el escenario de la transición energética de la calificación de utilidad pública. Y este tema tiene muchos debates porque en el contexto colombiano se ha utilizado, digamos, de forma malintencionada como una forma de imponer modelos productivos, y ya ha pasado con la minería. La minería ha sido declarada de utilidad pública y eso tiene unos impactos que tienen que ver con cuál sería, por ejemplo, la discusión de la consulta previa libre e informada, qué derechos tienen las comunidades a oponerse, y en principio, si estamos hablando de utilidad pública, estaríamos diciendo que muy poco, el margen es muy mínimo. Por último, esta ley trae como otros componentes para que ustedes tengan en cuenta en la discusión. Lo primero es que sigue en el enfoque de entender la transición energética desde la perspectiva de los recursos, de ser despensa de recursos estratégicos para esa transición, y en consecuencia amplía las competencias del Ministerio de Minas, que van mucho más allá ahora de la simple planeación, sino que harán seguimiento a todo este proceso de transición, porque de nuevo, esto es minero-energética. Lo segundo es que integra la idea de la venta de excedentes energéticos y pone de nuevo el sistema interconectado nacional como un eje fundamental de todo este sistema de transición, pero que trae un problema, y es que exonera del diagnóstico ambiental de alternativas a aquellas empresas que se interconectan, que entran al sistema interconectado, digamos, que aportan energía alternativa al sistema que ya está puesto en marcha, reduce procedimientos especiales de contratación, sobre todo en estas alianzas público-privadas, y por último, digamos que tiene la ampliación a sanciones administrativas para la geotermia y la exploración, lo cual ocurre después de que se hicieran los pilotos, ¿no? Que eso hay que señalarlo. Entonces, es bien paradójico, aunque digamos que ya está claro que se identifica la producción de energía geotérmica
como un potencial y en consecuencia, pues digamos que extiende el sistema sancionatorio ambiental también a esta energía que estaba excluido inicialmente, como lo contempla, como generalidad de esa norma. Yo les dejaría ahí.